Buenas tardes, gracias por estar en este nuevo encuentro de la Cátedra Abierta de Félix de Azara. Es el encuentro número 7 y hoy nos acompaña el doctor Walter Acosta, que es doctor en veterinaria y como siempre desde esta cátedra saben que va a quedar grabada esta conferencia para que puedan después volver a verla en el canal de YouTube de la Fundación. En un ratito ya le doy presentación a esta cátedra y al doctor para que comience su conferencia. Los invitamos a que mientras él da la conferencia puedan ir haciendo comentarios o sumando preguntas que al final de su charla vamos a poder transmitírselas para que él las responda. La charla del día de hoy lleva como título Cuando los huesos hablan, y el doctor Walter Acosta es médico veterinario, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, adscripto en el área de paleontología de la Fundación Azara, y nos propone conocer sobre la aplicación y alcance de la ciencia con presentación de casos sumamente interesantes, o sea, de la veterinaria aplicada a la paleontología. Así que le damos la bienvenida a Walter para no restarle tiempo a su conferencia, que es interesante por lo que estuvimos viendo y charlando. Hola Irene. A ver, ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? No te veía. ¿Cómo estás, Walter? Muchísimas gracias por estar acompañándonos en estos minutos que damos para que puedan contar sobre su trabajo y entusiasmar y a otros y hacernos conocer el trabajo que están haciendo. Así que te agradecemos que hayas aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y no te robo tiempo, así podés dar tu conferencia. Bueno, te agradezco mucho, Irene. Nos vemos más luego, entonces. Nos vemos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la paleopatología. ¿A qué se refiere esta ciencia relativamente nueva? Porque hace aproximadamente unos 100 años los paleontólogos de ese momento comenzaron a interesarse por algunas cosas llamativas que aparecían en los fósiles, anormalidades, y a tratar de dilucidar por qué se estaban dando estas situaciones. Hay varios trabajos en el siglo anterior sobre paleopatología, trabajos preliminares, que hoy son un poquito más avanzados, dado a la aparición de los métodos complementarios de estudio, sobre todo sobre los huesos o las piezas dentarias. La paleopatología no es más que lo que la palabra dice etimológicamente. Paleo significa antiguo o antigüedad, y patología es el estudio de las enfermedades. O sea que en definitiva es el estudio de las enfermedades del pasado, teniendo en cuenta como pasado la prehistoria y también épocas más recientes que son estudiadas por los arqueólogos. Bueno, hablando de enfermedades del pasado, tenemos que definir un poco qué es una enfermedad. La enfermedad en realidad existe desde que existe la vida. Animales como plantas, animales, en nuestro caso vamos a hablar de animales vertebrados, pero también los hay invertebrados, hasta unicelulares. Y con las plantas otro tanto sucede. Es la alteración que afecta la estructura y funcionamiento de una parte de un animal o de la totalidad de su cuerpo. Y esta afección da signos y síntomas.
Lamentablemente, como aparece en la imagen ahí de Jurassic Park, no podemos ver los síntomas de nuestros pacientes antiguos, ya muertos, pero sí en algunos casos nos han dejado signos que vamos a tratar de interpretar. Por lo tanto, podemos obtener signos en los huesos, en los dientes, también si hay improntas de piel o fosilización de tejidos blandos, las ignitas, que vamos a ver de qué se tratan, o los huevos en el caso de que sean animales ovíparos. El registro fósil es ni más ni menos que la presencia actual de esos seres que en algún momento vivieron. El registro fósil de ninguna manera representa un porcentaje real de toda la vida que hubo en toda la historia en el planeta. Es una porción ínfima porque no todos los huesos, no todos los esqueletos han tenido la posibilidad de fosilizarse. Muchos se han perdido directamente pulverizándose en su descomposición. Entonces, solamente tenemos una parte muy pequeña de lo que ha sido la vida durante la historia del planeta. Este registro fósil comienza con la presencia de huesos o esqueletos en el lugar del hallazgo hasta su traslado a las colecciones de los museos. De este tema habló con mucha exactitud Estela Maris Álvarez en la clase abierta anterior, que la pueden ver en YouTube. Bueno, en estas colecciones es en donde nosotros trabajamos y acudimos para observar los elementos que muchas veces contienen signos de enfermedades que han sido pasados por alto por sutiles en la pieza misma o bien por desconocimiento de que una enfermedad puede producir esa impronta en el elemento ya sea óseo o dental o una ignita. Las ignitas que estuvimos mencionando son rastros del pasaje de los animales en algún momento de su vida en alguna zona. Por ejemplo, huellas en barros que luego solidificaron en piedra y se mantienen hasta hoy, materia fecal que puede estar fosilizada o deshidratada en el caso de tiempos más recientes, cuevas hechas, por ejemplo, por los grandes mamíferos que habitaron la región nuestra en Argentina, como los cenastros, son entonces señas de presencia animal, pero no del animal en sí. Estas ignitas pueden darnos signos sobre paleopatología. Por ejemplo, un animal que claudique en su traslación puede dejar huellas anormales. La materia fecal puede contener parásitos que podemos estudiar, contiene de hecho el alimento digerido, que también podemos discriminar de qué se alimentaba el animal. Bueno, y a la modalidad de esta serie antigua, que no sé si todos conocerán, una serie que se transmitía hace unos años, Bones, Huesos, en donde la doctora Brennan era una médica forense, que a partir de, a veces un fragmento de hueso muy pequeño, una falange, determinaba cómo había sucedido el crimen de una persona. Bueno, más allá de lo humorístico, nosotros hacemos algo parecido. Los veterinarios tenemos especializaciones, en una de ellas es la veterinaria forense, y en el caso de incursionar en el ámbito de la paleontología o la arqueología, trasladamos los conocimientos esos al estudio de los fósiles o los elementos que lleguen a nuestras manos. Por lo tanto, vamos a presentar una situación ideal, que es el hallazgo de un esqueleto o de huesos en una región, en donde nosotros tomamos como material valioso todo lo que rodea a este esqueleto. Es como los médicos forenses estudian todo esto y llaman a la situación la escena del crimen. Cuando son extraídos estos huesos de su lugar, la escena del crimen ya se destruye y hay elementos que vamos a perder si no conservamos datos que nos sirvan del mismo, ¿no? Por ejemplo, la estratigrafía y el sedimento, o sea, la edad en que pertenecía este animal, la antigüedad que tiene. Eso nos lo da la estratigrafía, el sedimento que lo rodea nos da la situación de enterramiento,
que puede haber muerto sobre la superficie de la tierra o en el lecho de un río o laguna o marino. El sedimento que lo rodea nos da datos sobre esto. El posicionamiento del animal, si es que el esqueleto está entero, también es importante. Ya vamos a hablar más adelante de esto. La dispersión de los huesos, que puede haberse dado por fenómenos naturales como el arrastre de una corriente hídrica, un río, o traslación de los huesos por medio de carnívoros o animales carroñeros. La fauna asociada, que si bien puede no estar presente cercana a este esqueleto, sabemos que por la antigüedad del hallazgo, por la estratigrafía, hay animales que convivieron con el animal en cuestión que estamos encontrando. Y por supuesto también la importancia de, en las épocas más tempranas, si hubo presencia humana o no asociada al hallazgo. Con respecto al posicionamiento tenemos que aclarar algo, decir de entrada algo. Cuando un animal se muere, queda en esa posición. Porque hay algunas teorías o especulaciones que dicen que el animal luego de muerto puede ir cambiando la forma de su posición, que hay fenómenos que ocurren después de la muerte. Puede cambiar la posición, sí, si es cambiada por factores externos, pero no por sí mismo. Un animal cuando muere, a las 2 o 3 horas entra en un rigor mortis, en un endurecimiento muscular, que se acrecienta hacia las 10-15 horas. A las 24 empieza a disminuir y disminuye totalmente a las 48 horas, a los 2 días. Recién después de esto, un animal puede cambiar por factores externos la posición del momento de su muerte, ya sea porque lo arrastró un animal, por un movimiento del terreno, por un movimiento hídrico. Entonces, eso es un factor a tener en cuenta importante. Sí, a veces hay posiciones extrañas en el momento de la muerte de un animal, por ejemplo, en el espasmo cadavérico o signo de Puppé, cuando un animal muere en forma abrupta y con un sufrimiento muy grande en el momento de la muerte. Puede ser una electrocución, una hemorragia masiva cerebral, una enfermedad neurológica. Entonces ahí sí puede haber un posicionamiento en particular que podemos tener en cuenta. Ya lo vamos a ver también. Por ejemplo, en esta diapositiva, en la parte baja, vemos una vaca muerta por situaciones X que está como durmiendo, descansando sobre un decúbito lateral. Arriba hay un grupo de vacas que han muerto en conjunto, en forma masiva, que esto también es un dato interesante, no es un individuo, que tienen el cuello hiperextendido, con la cabeza volcada hacia atrás. Esa posición es un signo particular, algo que sucede en el momento previo a la muerte, ese posicionamiento, y quedan muertas así. No pasa después de muerto esto. Estas vacas fueron intoxicadas por una pastura que tuvo un tóxico que alteró el sistema nervioso central de los animales, finalizando con su muerte. En este caso también, arriba tenemos un caballo que ha muerto, que parece estar descansando sobre la tierra, con sus miembros flácidos, y abajo tenemos un caballo con los miembros extendidos, en forma espástica, parecen patas de palo, con su cuello hiperextendido hacia atrás. Estos son signos también de enfermedades neurológicas, no solamente son signos de intoxicación por pastos en los herbívoros, sino que también puede ser de origen bacteriano, como en el caso del tétanos, o origen viral, como en el caso de la encefalomielitis equina, o la rabia. De todos modos, en la foto de arriba, no sé si se llega a ver bien, el caballo tiene un gesto donde está mostrando los dientes, donde retrae los labios y los músculos de la cara están contraídos. Esto se llama facie dolorosa o risa sardónica. Es un animal que ha sufrido los momentos antes de su muerte, ha sufrido dolor y quedó con un gesto de dolor. Eso es difícil de ver en un fósil, salvo que haya dejado la impronta de la cara. Es simplemente un dato anexo. En las aves también, abajo tenemos una foto donde hay un grupo de gallinas que fue atacada por perros, las mataron, y ahí están descansando
su muerte en decúbito lateral, con las alas plegadas, con la cabeza en posición de descanso, las patas juntas. En la foto de arriba la imagen es distinta. Vemos animales con el cuello torcido hacia atrás. Esta posición del cuello hacia atrás se denomina opistótonos y es un signo de enfermedad neurológica. O si no, tortícolis, como en la gallina negra que está al costado derecho, que también es un signo de enfermedad neurológica. Las patas, una hacia adelante y otra hacia atrás, también pertenecen a esta signología, y a veces las alas extendidas, una ala abierta y la otra plegada, posiciones bastante estrambóticas en el momento de la muerte y previas a la muerte. Justamente aquí vemos en las fotos centrales una gallina con opistótonos, un ala extendida, las patas una para adelante, no se ve bien, la otra atrás, abajo un pollito con una tortícolis casi de 180 grados, sentado sobre los tarsos. Estas aves están vivas, están próximas a la muerte. Por lo tanto, estas posiciones son previas. Las fotos de los fósiles que están alrededor están puestas como referencia. Yo no quiero abrir en este momento, que es una breve charla de divulgación, una hipótesis, pero son imágenes llamativas. Tal vez las podemos charlar en el momento de las preguntas. Para saber si un hueso o un diente o cualquier elemento fósil nos está mostrando signos de enfermedad, tenemos que conocer antes qué son los signos tafonómicos. Los procesos tafonómicos es todo lo que le pasa a un animal desde el momento de su muerte hasta el momento del hallazgo. Pueden pasarle un montón de cosas: haber sido enterrado, arrastrado por una corriente, estar expuesto al sol, a la abrasión de la arena, actividad de los carnívoros, improntas de raíces. Ya vamos viendo ahora en unas imágenes, por ejemplo acá en la foto superior, es un hueso que tiene improntas de raíces. Las raíces han envuelto a este hueso que estaba cerca de la superficie en un momento, y las raíces emanan una sustancia ácida que corroe el mineral del hueso, dando estos surcos arborescentes bastante caprichosos, que no es más que la impronta de las raíces y no son signos de enfermedad. En la foto de abajo vemos un hueso que tiene grietas paralelas, longitudinales al hueso, que son signos de meteorización o intemperización, o sea, de estar expuesto a la intemperie. De acuerdo a cómo se degrade la superficie de un hueso, nosotros podemos calcular estimativamente el tiempo que estuvo expuesto a la intemperie antes de haber tenido un proceso de enterramiento. Incluso la mayoría de los fósiles han sido pulverizados por encontrarse a la intemperie y no hay un registro actual de esos individuos. En la foto de arriba, por ejemplo, tenemos signos de meteorización, hay grietas en el hueso, a veces por la acción solar, cambios bruscos de temperatura, deshidratación. Fue enterrado parcialmente este hueso, pero una parte del mismo siguió expuesta. Y acá vemos un área donde el hueso se encuentra cribado en una serie de hoyuelos muy chiquititos, que seguramente es producto de la abrasión del viento con arena sobre la superficie del hueso. También podemos encontrar cambios de color. Acá encontramos un hueso manchado con negro, producto de las sales de manganeso. También puede tener coloraciones rojizas por tener un sedimento que lo rodea rico en hierro, o verdosas si en el sedimento hay cobre. Podemos encontrar en los huesos también marcas animales, como en este caso los colmillos de un carnívoro, que pueden haberse dado en el momento de la muerte del animal, posterior a la muerte por algún carroñero, incluso si estas marcas de dientes, estas injurias sobre el hueso, tienen una reacción perióstica, o sea, el hueso ha respondido a la lesión, podemos suponer que el animal sobrevivió a la lesión, sobrevivió y el hueso está en un proceso de recuperación. Abajo encontramos marcas de roedores que con sus incisivos, sus paletitas, hacen surcos en forma paralela.
Generalmente estos roedores hacen esto como animales carroñeros. Y por supuesto, bueno, es importante la acción antrópica, las marcas de corte. Hace muy poquito, este año, un hallazgo del año pasado en el río Reconquista, un gliptodonte, encontraron en un trabajo Martín, ay, se me escapa el apellido. Bueno, ya se los diré. Un equipo de paleontólogos encontraron un gliptodonte en un posicionamiento bastante llamativo. Estaba boca arriba, Martín de los Reyes, perdón, Martín, del Museo de la Plata. Estaba boca arriba, tenía huesos ya desmembrados del cuerpo y estos huesos tenían marcas de corte. El hallazgo tiene particular importancia porque en la datación, según la estratigrafía en que se encontraba este animal, que está situado en 21.000 años, extiende hacia el pasado en 5.000 años la presencia del hombre en el territorio que hoy es Argentina, que anteriormente estaba datada en 19.000 años. Así que fijémonos cuál es la importancia de encontrar marcas de corte en un animal prehistórico. Estos cortes se hacen con elementos que fabrica el hombre a base de piedra o de huesos y son característicos porque suelen ser múltiples, son surcos en B corta, están cercanos a las extremidades de los huesos, por lo tanto entendemos que el hombre primitivo sabía despostar un animal, sabía cómo desarticularlo, tal cual lo hace un carnicero actualmente. Esta pregunta parece en broma, si se mueven los huesos o no. A casi todos en el colegio nos explicaron que el esqueleto es una estructura de sostén del organismo. La verdad que le estamos dando muy poco protagonismo. El esqueleto es mucho más que eso. Los huesos se mueven y modifican su forma durante el desarrollo intrauterino o dentro de un huevo. También lo siguen haciendo durante el crecimiento del individuo, por supuesto. Si este crecimiento es sano, es normal, y si la motilidad del animal es normal, los huesos van a desarrollarse en forma normal. Para explicarlo con un ejemplo, hace décadas atrás existió una enfermedad que hoy se eliminó prácticamente y por suerte, que es la poliomielitis, donde había problemas neurológicos, problemas musculares, y las personas caminaban con defectos. Este caminar alterado hacía que los huesos crezcan deformados, porque la poliomielitis atacaba en edades tempranas. Entonces, entendemos que los huesos toman la forma de adulto tal como son por el trabajo que el resto del organismo, músculos, articulaciones, hace sobre ellos. Trabajos de presión, torsión, rotación. Todos los huesos son sometidos a esas fuerzas físicas y se desarrollan, por lo tanto, en función de eso. Acá vemos la extremidad proximal de un fémur, en donde vemos que el hueso cortical en el cuerpo es compacto y a veces las corticales son más espesas en un lado que en el otro, haciendo que esto resista más las tensiones, las tracciones en este hueso. Otra forma de hueso es el hueso esponjoso, que está en el interior de la extremidad. Vemos que acá en la cabeza del fémur, ese hueso esponjoso tiene una trama como de panal de abeja que está adaptada a recibir las presiones de la articulación. Pero acá, cerca del cuerpo del hueso, la trama es distinta. Las trabéculas son lineales, se entregan entre cima oblicua, como para resistir fuerzas de tracción o de rotación. Los huesos también están cubiertos por unas membranas fibrosas, tanto en su exterior, el periósteo, como en el interior del hueso, el endostio, que permite que los vasos sanguíneos y los nervios lleguen a este hueso para nutrirlos y para darle sensibilidad. Las células principales de los huesos son los osteoblastos, los formadores de hueso, que luego cuando maduran se denominan osteocitos y se quedan viviendo en el interior del hueso, en pequeños lugares, a donde llegan los nutrientes para que sigan vivos. La tercera célula que pertenece a los huesos son los osteoclastos, que son las células encargadas de la remodelación ósea. Los osteoclastos remueven el mineral, se comen el hueso. Entre la actividad osteoblástica y osteoclástica, los huesos
pasan toda su vida y así viven. Por eso los huesos son estructuras activas. Se dice que cada 10 años nosotros renovamos el esqueleto. Tenemos un esqueleto compuesto en forma totalmente distinta al que había hace 10 años por este trabajo celular. En el esqueleto podemos encontrar signos de enfermedades de distinto tipo. Las enfermedades metabólicas son las que alteran el metabolismo de un individuo. En general pueden ser nutricionales, hormonales. En este caso vemos una radiografía de un lagarto con su esqueleto de radioopacidad bien marcada, blanco, versus el que está a la derecha, donde el esqueleto se ve casi transparente, se ve muy oscuro, las vértebras de la columna totalmente deformadas, que no se identifican bien, los huesos curvados por la acción de las tensiones musculares, e incluso en el brazo de nuestro lado izquierdo hay una fractura patológica. El hueso se fracturó, el húmero, por no poder resistir por su poca consistencia. Hay otras enfermedades metabólicas que en vez de quitarle minerales a los huesos, les agregan minerales en exceso. Incluso los tejidos conectivos, de los que los huesos forman parte, los huesos son tejido conectivo, empiezan a mineralizarse. Un caso para mencionar es el caso del enteque seco o enteque, que sucede en bovinos, caprinos, ovinos de acá de Sudamérica, pero también en otros países del resto del mundo, por el consumo de hierbas que alteran el metabolismo de la vitamina D. La vitamina D es la que fija el calcio a los huesos, y esto genera un exceso de calcio circulante que se empieza a depositar en los tejidos blandos. De hecho, cuando un tejido se transforma en otro, cuando un tejido fibroso se transforma en un tejido óseo, se llama metaplasia. Es la modificación de un tejido en otro. La metaplasia sucede en un individuo, es irreversible y no es transmitida a la descendencia. Una vez que se generó esta particularidad, muere con el individuo. Tampoco es la intención de generar una hipótesis o una discusión, pero a mí como veterinario y conociendo esta enfermedad, me llamó la atención en los iguanodóntidos, en los hadrosaurios, la presencia de tendones mineralizados, principalmente los tendones de los músculos epiaxiales, sobre las apófisis espinosas de la columna. En este caso, en forma oblicua, se ven mineralizados sobre las apófisis los tendones del músculo multífido. Y bueno, queda como una pregunta. Yo creo que, y espero, me haría feliz, que al final de la charla, más que certezas, nos queden interrogantes, porque es lo que nos mueve a seguir investigando. Otras enfermedades congénitas y del desarrollo están ejemplificadas en estas placas. Como enfermedad congénita se entiende una enfermedad que se da durante el desarrollo intrauterino o dentro de un huevo, malformaciones de columna, como en este caso, donde hay una vértebra en cuña, en un ejemplar de un bulldog francés que suele tener problemas de este tipo de deformaciones por la selección que el humano hace sobre la raza. O radiocurvo, este es un caso en donde el cúbito, por un traumatismo, ha dejado de crecer, su placa de crecimiento se cerró, pero el radio puede seguir creciendo. Estos dos huesos se encuentran en el antebrazo, en este caso de un perro. El radio dice, quiero seguir creciendo en largo, y el cúbito le dice, no te puedo acompañar. Entonces el radio dice, voy a seguir creciendo, pero como no tengo lugar me voy a curvar. Radio curvo es un signo entonces de esta enfermedad. Otras enfermedades producen imágenes radiológicas en este caso, pero también las podemos sobre el hueso, bastante espectaculares. Las enfermedades agresivas son las enfermedades infecciosas sobre un hueso o una articulación, y también son las enfermedades neoplásicas, los tumores de hueso o tumores articulares. Las dos comparten esta característica. Se come el hueso en un proceso llamado osteólisis. Hay focos en el hueso donde falta mineral, pero a la vez el hueso, en pos de regenerar la estructura, fabrica más hueso. Eso se llama osteogénesis. Entonces, estos dos fenómenos
coinciden en tener procesos paralelos de osteólisis y osteogénesis. A veces cuando el hueso se lisa, se osteoliza demasiado, se producen fracturas patológicas, porque bueno, no resiste a los movimientos a los que debe estar expuesto. En este caso, teníamos, esto es un trabajo para compartir con ustedes, un zorrito que fue encontrado en una tumba enterrado con una mujer en un túmulo en la zona de Entre Ríos, Argentina. Es un entierro ritual. Probablemente este zorrito tenía alguna relación con esta persona, probablemente haya sido una mascota, pero lo que encontramos es que en la tibia hay un engrosamiento llamativo en la parte distal, y si aproximamos la imagen, encontramos un pequeño agujero. ¿Qué podía llegar a ser esto? Una fractura consolidada, un tumor óseo. ¿Por qué el agujerito este? Fotografías en las cuales vi fuera, no solo era hacia afuera, sino hacia el interior del hueso, hacia el canal medular. Había desarrollo de hueso, pero con un foco de osteolisis que estaba comunicado con ese pequeño conducto. Esto es una infección ósea, una osteomielitis con una fístula que seguramente drenaba a través de la piel. Lo llamativo es que al lado de este agujerito también se encontraron marcas de corte, marcas trópicas, y nos preguntamos también si este zorrito tal vez hayan intentado curarlo por medio de algún escalpelo de un bisturí primitivo, abriendo la herida para que pueda drenar. Es un interrogante que nos queda porque está en la vecindad del trayecto fistuloso. Como traumas agudos tenemos las contusiones óseas, con producción de hueso sobre la superficie contusa, las fracturas, que hay que diferenciar de las rupturas óseas provocadas por animales o por el hombre, en donde hay un punto de impacto, son diferenciables, hay que saber estudiarlas, de las roturas óseas que se producen post-mortem, tal vez por pisoteo de otros animales, o de las fracturas perimortem, sería o antes de morir o recién muerto, en un hueso que todavía conserva un contenido de colágeno, porque los huesos tienen colágeno, que les dan cierta elasticidad y hacen que las fracturas a veces no sean completas. Tenemos otro caso interesante, esto es un pingüino antártico gigante, un hallazgo de Carolina Costa Hospitaletxe del Museo de la Plata, en el cual me invitaron a participar del trabajo junto con Marcelo Reguero. Se encontró un fémur de pingüino gigante que tenía 3 fragmentos, 2 principales y uno pequeño, y en el lugar de la fractura o ruptura había un sedimento, una arenisca consolidada de color negro. La pregunta era si esto había sucedido antes de morir o después de muerto, porque está reportado el caso de pisoteo entre animales, más cuando son animales de talla grande, como el pingüino emperador o rey, y en este caso este pingüino prehistórico tenía una altura de 1,20 m. Está un poco más arriba que Carolina, no significa que Carolina mida 1,20 m, pero bueno, queríamos saber qué había pasado y encontramos que esa arenisca tenía una coloración negra. Y la pregunta era esta: negro puede darlo la presencia de hierro. ¿Por qué presencia de hierro en ese lugar? Bueno, cuando hay una fractura, hay una hemorragia, porque por el periósteo y el endostio cursan vasos sanguíneos que por la presión sanguínea en el animal vivo forman un coágulo que se limita por los tejidos blandos. Este coágulo luego forma un callo fibroso que se mineraliza en callo óseo y finalmente la fractura tal vez pueda llegar a consolidarse. Sometimos al hueso a un refractómetro que nos daba en el recorrido de punta a punta del hueso, al pasar por el lugar de la fractura, niveles altos de hematita, o sea, de presencia de hierro. Entonces eso nos lleva a inferir que esta arenisca que se consolidó en el lugar de la fractura era el coágulo fracturario. Este animal se fracturó estando vivo, tal vez murió días, semanas después, al no poder trasladarse, pero que fue una fractura en vivo.
Bueno, también esta es un ejemplo de una fractura consolidada en un húmero desmilodonte. Arriba es un húmero normal y abajo una con un callo óseo exuberante, tremendo. Entonces esto nos lleva a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Se ha dado mucho el registro de fracturas en tigres dientes de sable consolidadas y dispara preguntas como si han sido gregarios, solitarios, cómo se alimentó este animal durante la convalescencia, cómo siguió trasladándose luego de resuelta la fractura. En los gatos actuales sabemos que las resoluciones de fractura no son tan complicadas como en otras especies y que su anatomía y su etología, su forma de vivir, les permite resolver el problema un poco mejor que otros animales y llegar a buen término. Así que Diego seguramente sobrevivió y así lo dice la película porque aparece al final nuevamente, ¿no? Esto es una radiografía simplemente para ejemplificar un callo óseo que está envolviendo el hueso cuyas corticales no están enfrentadas entre sí, están superpuestas solapándose. ¿Qué significa esto? Que este hueso en su longitud fue acortado. Si bien consolidó la fractura, este animal queda con bastantes anormalidades en su biomecánica, cosa que puede costarle la vida un poco más adelante si es un animal predado más que un predador. Son inferencias que vamos haciendo de acuerdo a estos hallazgos. El trauma crónico también es un trauma que se da y va modificando el hueso en forma paulatina. En este caso es la tibia de un caballo prehistórico, de un hipidion que hemos encontrado. Aquí arriba están los platos tibiales sobre los cuales descansan los meniscos. Bueno, en uno de ellos hay una deformación exuberante, tremenda. Probablemente este menisco haya sido fracturado, hayan estado rotos los ligamentos de esta articulación, produciendo una inestabilidad articular tal que este hueso se fue modificando con el tiempo. Esto lleva meses y a veces años, esta modificación. El animal sobrevivió a esto, no sabemos de qué murió. En la radiografía vemos que el hueso, donde descansan los meniscos, acá está totalmente aumentado en espesor por el trauma repetido y constante que sucede durante meses o años en esta articulación. Nos queda la pregunta también, ¿cómo vivió y hasta cuándo sobrevivió este animal y de qué pudo haber muerto luego? Esta es una imagen de un animal con un problema similar. Había un video, pero no lo vamos a pasar. En este caso, los problemas están en la articulación del tarso y no de la rodilla. Con respecto a las enfermedades odontológicas, hemos encontrado en el registro fósil que existen todas las enfermedades conocidas actualmente. Tumores dentales, diastemas, que es la separación entre piezas dentales con compromiso de los alvéolos y del hueso mandibular, infecciones óseas a través de la infección alveolar, pérdidas de pieza, fracturas de pieza, mala oclusión o mal desgaste. Todas estas anormalidades o enfermedades odontológicas las tenemos que interpretar en este sentido. ¿Cómo pudo haber comido este animal? ¿Cómo fue su vida manteniendo este problema odontológico? Simplemente eso. Si podía seguir alimentándose, si el tumor, como en el caso este de la izquierda, que esto es un Equus ameripus, es otro caballo prehistórico que habitó Sudamérica, hay un tumor en este premolar, le permitía comer, mover la lengua, si le producía dolor, si finalmente estos animales murieron de inanición o pudieron sobrevivir con cierta normalidad. Acá hay otro trabajo que se hizo con Leopoldo Soibelson, paleontólogo del Museo de la Plata, sobre el cráneo de un Artotherium, un oso gigante de Sudamérica, acá está comparado con un humano, en el que se encontró un compendio de enfermedades odontológicas, caries comunicadas con la cavidad pulpar, fracturas de dientes, desgaste excesivo, e incluso acá en una de las fotos una pinza está tomando un pedacito de hueso, que es un fragmento de hueso de un animal que estuvo comiendo este oso y que le quedó enclavado en el alvéolo, entre el hueso y el premolar. Muy doloroso
y lo conservó ahí clavado hasta el día de su muerte. También en este oso se hicieron estudios en el esmalte dental, donde hay isótopos estables que nos pueden indicar qué tipo de dieta ha tenido el animal, bueno, llegándose a una conclusión de que era una dieta mixta y probablemente este animal haya sido oportunista, comiendo carne en los momentos que no obtenía vegetales o frutas de las que comía. Y con respecto a los huevos, yo los puse aparte en la clasificación del registro fósil. No los ubiqué en las ignitas, perdonen los paleontólogos, si quieren lo podemos charlar. Están clasificados como ignitas, que son signos de presencia animal, pero ignita desde el punto de vista médico sería si el huevo no está fecundado, si no es un animal. En el momento de la fecundación y del origen del embrión, ya pasa a ser un individuo y tiene una vida dentro del huevo, así como hay una vida intrauterina. Y esa vida puede ser alterada por distintas enfermedades. Lo conocemos por las enfermedades en las aves actuales. Es llamativo el hallazgo de nidadas enteras, como se ve en las fotos, de distintos tipos, de distinta antigüedad también, de dinosaurios o reptiles ovíparos. Están incluso ordenados como los incubó, los puso el animal, sin eclosionar. Es llamativo y es raro. Se infiere que la incubación de los huevos de algunos dinosaurios puede tardar algunas semanas. Hay trabajos sobre esto. Entonces, ¿qué pudo haber pasado sobre estos huevos desde el punto de vista ambiental que no haya permitido que eclosionen? Y tiene que ser algo muy rápido, algo relámpago, como una inundación repentina o una luz de barro o cenizas volcánicas, algo que sea muy rápido para que en esas pocas semanas estos huesos se mantengan en su nido, en su lugar y sin haber eclosionado. Es raro que todos los huevos de una nidada sean infértiles. Como vemos acá, arriba a la izquierda, hay un huevo que tiene un contenido mineral adentro, se ha filtrado parte del sustrato en el que está embebido este huevo enterrado, formado este contenido homogéneo, es una masa, es un huevo no fecundado. Abajo del mismo vemos un embrión con cierta mineralización en el esqueleto, con los huesos desordenados. Esto nos puede hablar de una muerte embrionaria, en donde se maceró las partes blandas del individuo y los huesos, el esqueleto se desarmó. Arriba a la derecha vemos un huevo casi a término, con el esqueleto ordenado, como se encontraría en un pollito hoy, por ejemplo, en la posición normal. Y bueno, y abajo una nidada de ñandú, en Argentina. Y sería raro de ver hoy, andando por las pampas nuestras, nidadas completas sin eclosionar, como así otras aves que nidifiquen en el piso o en árboles. Es muy raro, algunos huevos son infértiles, pero no todos. Entonces, es una pregunta que yo también me hago como veterinario, no soy paleontólogo, y sería interesantísimo conversar sobre esto. Repito, para nosotros los huevos son individuos. Bueno, seguimos con la próxima, y entonces podemos ejemplificar esto en el ejemplo de la gallina, que tiene una incubación de 21 días y dividimos esa incubación en 3 etapas, y en cada una de estas etapas puede haber muerte o detención del desarrollo por distintas razones. En la primera puede haber muerte por defecto en la formación de las membranas del huevo, que altera la respiración alantoidea de las aves. En la segunda puede haber genes letales, enfermedades infecciosas en el huevo, o baja calidad de los huevos por carencias nutricionales en los padres, en los reproductores. Y la tercera es una etapa crítica porque es donde se pasa de la respiración alantoidea a la respiración aérea. El pollito respira aire dentro del huevo a través de la cámara de aire que tiene hasta que eclosionan. Entonces, bueno, yo creo que es un campo muy rico para investigar el tema de los huevos en dinosaurios o reptiles prehistóricos. Bueno, para finalizar vamos a hacer un trabajito de investigación juntos.
para situarnos en cuál es la importancia de la paleopatología y a qué queremos arribar. No solamente queremos decir, esto es un signo patológico, o arribar a un diagnóstico o aproximarnos a un diagnóstico. Esto ocurrió por tal cosa. Como dijimos al principio, nuestro trabajo es un poco más extenso, va más allá adelante y queremos saber, dentro de la escena del crimen o del elemento que tenemos, cuál fue las causas de ese crimen que pudo haber pasado. Parafraseándolo un poquito con la patología forense. Se ha encontrado un hueso, un metatarso de un equino antiguo, un hipidion, que vivió entre los 2 millones, millón y medio de años hasta hace prácticamente 10.000 años atrás, en Sudamérica. Este metatarso está en una colección, en el Museo de La Plata, y revisando la colección vimos que en la superficie del hueso encontramos 3 defectos en donde el hueso sobresale. Hay una rebarba en más significa que de la superficie hay un crecimiento hacia afuera, que es más pequeña la que está arriba, la proximal, cerca del cuerpo, es un poco más evidente la del medio y es bastante llamativa la que está abajo. Son 3 bandas de crecimiento óseo que están en la cara medial, o sea, del lado de adentro de la pata, y en la cara dorsal, del lado de adelante. De esto da cuenta las distintas posiciones del hueso mostrándolas. ¿Qué pudo haber hecho una injuria tal sobre este hueso para que el hueso reaccione de esta manera? Bueno, en los caballos actuales las injurias es tratar de pasar alguna valla. En el caso de la Argentina, que se usan alambres de púa, es frecuente ver estos cortes donde el alambre serrucha los tejidos blandos llegando hasta el hueso. Por supuesto que estas lesiones son lesiones abiertas, que pueden contaminarse, que pueden ser asiento de larvas de moscas, miasis, pueden estar sujetas a un montón de cosas que no conviene que suceda. Nosotros en la actualidad las curamos. Sabemos que en la región dorsal del metatarso, de la pata de un caballo, hay 2 tendones que están encargados de extender el dedo en uno de los momentos de la marcha. Si ese dedo no se puede extender, el casco queda arrastrando en el piso y no puede volver a pisar. Por lo tanto, esta pata tiene una dificultad extrema para pisar, lo que nosotros llamamos claudicación de 4º o 5º grado en un caballo actual. ¿Qué pudo haber pasado con nuestro hipidion, el dueño del metatarsiano? Bueno, nosotros conocemos que en la actualidad en las sabanas hay una interacción interespecífica entre predadores y animales predados que puede llegar a darnos una semblanza de lo que haya pasado con nuestro paciente. Acá vemos el león en la segunda diapositiva, arriba a la derecha, cómo gira su mano en una posición de supinación. Posición supina es la palma hacia arriba o hacia adentro, como un movimiento de súplica, de ahí la palabra, y de ese modo poder desgarrar los tejidos blandos hasta el hueso, en el mismo hueso que está afectado nuestro hipidion. Esta cebra se lo sacó de encima de una patada, sobrevivió, no sabemos si con una lesión similar a nuestro caballito, pero pudo escapar, por lo menos en esta oportunidad. Entonces, sospechando de que esto pudo haber sido una lesión por un predador, ya que alambres de púa no había, y era raro que 3 líneas tan profundas hayan sido por alguna rama o el filo de una piedra, nos orientamos a pensar que esto fue una escena parecida a la anterior. Y tratamos de ver cuál es la fauna coexistente, la fauna predadora que convivía con este animalito, y encontramos, bueno, que estaba el puma, el yaguareté y el esmilodón. ¿Cuál de estos 3 gatos pudo haber sido que realizó tremendos zarpazos sobre la caña, si se llama la región, de este caballo? Bueno, medimos la distancia que había entre los surcos y también medimos la distancia que hay en la apertura de las garras de estas 3 especies en esqueletos actuales y fósiles, y coincidía esa distancia con la apertura de la mano de un esmilodón llamativamente, mucho más que las de los otros 2 felinos que son más pequeños.
Entonces, bueno, recreando la escena, esto es una ilustración de Miguel Ángel, que es un paleoartista, que me facilitó la imagen, es lo que pudo haber sucedido. Pero, ¿qué sucede? ¿Nos quedamos acá? ¿Nos quedamos con que fue esto? Tal vez no, porque teniendo en cuenta, acá vamos a pasar un video, no sé si Paula está ahí. Muchas gracias, Paula. Teniendo en cuenta que estos dos tendones están cortados y que el caballo tiene la imposibilidad de pisar normalmente con el casco, vemos la posición que tiene esta pata, siempre en semiflexión y apoyando en la punta del casco, y así va a caminar. Prácticamente este animal va a caminar en tres patas. Así va a quedar, porque no puede extender el dedo. Bueno, vamos a salir del videíto que ya está terminando. ¿Qué coordinación el equipo de la Fundación Azara? Entonces, teniendo en cuenta que nuestro caballito de alguna manera curó, resolvió la lesión, porque la remodelación de esas lesiones la podemos llegar a identificar, ahí hubo actividad osteoclástica, donde los osteoclastos comieron en parte el hueso en exceso, lo suavizaron en su superficie, eso lo podemos definir. El caballo curó, sobrevivió, pero caminando en tres patas. ¿Qué hace un caballito caminando en tres patas con la fauna coexistente en la época? Por eso el cuadro este tan bonito, tan bucólico de todos juntos. ¿Cuánto pudo haber sobrevivido? Nosotros sabemos por las señales que tiene este hueso que sobrevivió meses y tal vez un par de años. Entonces nos preguntamos, y acá hasta dónde puede llegar la paleopatología. Este animal, es que el caballo es un animal gregario, por lo menos los actuales, los equinos actuales, viven en comunidades. ¿Terminó viviendo solo? ¿Vivía en una estepa o vivía en una zona boscosa, donde podía estar más protegido de los predadores? Los predadores que había en la región, ¿eran tantos como para localizarlos fácilmente? ¿Como sucede hoy en una sabana africana, entre el león y la cebra? Una cebra en esta situación tal vez no viva más allá de 3 o 5 días, hasta que la ve un predador. Entonces, ¿cómo era la densidad de las poblaciones animales y la relación entre predadores y predados en esa época? Tal vez más hallazgos como este nos puedan armar un poquito más la imagen del pasado. Y para finalizar, bueno, me quedo con una foto. No puedo evitar ser cholulo porque tuve el privilegio de estar conversando y estar cerca de grandes de la paleontología, como José Bonaparte, Leo Soibelson, que está acá, Fernando Novas, Eduardo Toni. Esto es un poquito más allá de ser cholulo para ejemplificar que ninguna de las ciencias que abordan la vida pasada debe trabajar en forma solitaria, que el antropólogo debe trabajar con el paleopatólogo, lo mismo que el arqueólogo, el geólogo. Es un trabajo interdisciplinario, tener en cuenta la paleopatología y la gente que tiene los conocimientos para realizar estos trabajos, tienen que ser involucradas en los estudios de la vida pasada. Bueno, yo les dejo un agradecimiento a la Fundación Azara, a Irene, a Paula, que me han asistido en esta presentación. Ahí está entrando Irene. Hemos terminado, Hola. Irene. Muy bien, estuviste muy bien con el tiempo. Sí, Y, como puñalada de loco venía. nada, me imagino que habrán quedado cosas con ganas de contar y la gente con ganas de escucharte. Bueno, por lo menos espero que haya despertado interrogantes. Como dije en un momento, Sí, bueno, me interesa eso. claro. Bueno, y está bueno porque finalizaste generando también el momento de que nos hagamos preguntas. Acá te transmito que están muy agradecidos por tu charla, muy clara, felicitaciones. Hay gente de San Martín de los Andes, de Moreno, de Cava, de Miramar, Mar del Plata, Ezeiza, Santa Clara del Mar, Monte Grande, desde Río Negro,
Tarija, Temperley. Bueno, ahí voy leyendo desde distintos lugares. Tengo familiares en todos esos lugares. Bueno, las tuviste a todos ahí pendientes de tu charla. No, seguramente de varios museos e investigadores. Voy a transmitirte algunas preguntas, que algunas tienen que ver con el principio de la charla, ¿sí? Y después surgieron algunas a partir de la investigación que nos planteaste. Fernando Andrés dice, ¿qué signos tafonómicos se pueden hallar en fósiles de cetáceos? Se me ocurren los ejemplares que encuentran a menudo del norte de Chile y Perú. Signos tafonómicos, hacemos referencia a lo que le haya sucedido al animal a partir de la muerte y hasta el hallazgo. No sabría decirte porque es muy amplia la respuesta, según cómo haya quedado depositado ese individuo, si en el fondo marino, si en la parte terrestre, a qué estuvieron expuestos esos huesos. Sí, signos patológicos en cetáceos. Hay taxones en donde los signos patológicos son muy frecuentes y hay taxones en que es raro encontrar un signo patológico. En los cetáceos son comunes las enfermedades periodontales, las enfermedades del hueso que sostiene a los dientes, por infecciones bacterianas y a veces también por infecciones micóticas. Más allá de esos signos, muchos más yo no he visto en cetáceos, pero las enfermedades periodontales son muy comunes. Da cuenta de esto estudios publicados por Ferigolo, que es un médico humano, pero que se ha dedicado a los estudios de la paleopatología en Brasil. Bien. Bueno, acá hay una pregunta que a mí me queda, tendría que haber anotado en qué momento la realizó, porque Alejandro Carletti pregunta, ¿cómo se determinó la edad de 21.000 años en descubrimiento en Merlo, Buenos Aires? O no sé si está en Merlo, o bueno, ¿cómo determinan la edad, pienso, de... Bueno, la determinación de la edad esa está en el trabajo de Martín de los Reyes, está publicado el trabajo. Yo no lo compartí en los links, creo, pero se puede llegar a buscar. En parte por la estratigrafía en que se encontró en el animal, pero también se hicieron mediciones de datación de edad que me excede a mi conocimiento. No recuerdo en este momento qué tipo de mediciones hicieron. No era carbono 14, era otro tipo de medidor. Pero si se refiere a Martín de los Reyes o el trabajo publicado por ellos, seguramente lo va a encontrar ahí. Bien, nosotros también estamos compartiendo tu correo electrónico por cualquier cosa que quieran para encontrar el trabajo. Bueno, en el correo puedo responder lo que no puedo responder en este momento, por ejemplo, lo puedo responder en el correo. Si me escribe, yo le hago el contacto con Martín de los Reyes. Claro, por ahí puede ser una cosa así. Recién compartimos, así que... bueno, y después ya pasamos a la última etapa, donde dice proceso inflamatorio crónico como respuestas quizás a la propuesta de investigación que dijiste, y hay otro que habla de los 3 indicios corresponden a las garras del predador como pregunta. Sí, seguramente sí. Bueno, proceso inflamatorio crónico. Los procesos crónicos son los procesos que van más allá de la resolución normal, entre comillas, de una enfermedad. Cuando una enfermedad se cronifica, estamos hablando de semanas, meses, incluso toda la vida. A ver, ahí nos conectamos de vuelta. Por hablar de una enfermedad, el asma,
es una enfermedad crónica y permanece toda la vida. Es un proceso inflamatorio crónico. En el caso, si hablan de la pata de este caballito, hubo una laceración de tejido blando con un proceso inflamatorio, incluso tal vez infeccioso del hueso, pero que se resolvió, no se cronificó. Sí hubo un proceso inflamatorio crónico en la tibia, perteneciente a la rodilla, de un caso anterior que hemos mostrado. No sé si se refería a ese caso. Y con respecto al tema de las garras, sí, inferimos que las 3 lesiones fueron hechas en el mismo momento. Son lesiones paralelas, lesiones que inciden en el hueso periosteal en la misma dirección. Entonces, bueno, todo eso nos va cerrando el camino. Son todas inferencias que hacemos, muchas veces no con certeza, simplemente son inferencias, pero muy fuertemente asociadas a que haya sido el mismo evento. Las garras de un felino, y si queremos en un segundo término, que haya quedado la pata entrampada en algo cortante, que haya lacerado hasta tan profundidad esa pata, es una posibilidad también. Bien, acá preguntan si da charlas en el museo, ya que es muy interesante la exposición. Bueno, hay preparado un curso de posgrado que vamos a alargar próximamente. Uno de los lugares principales que vamos a hacer en Comillo es la Universidad de La Rioja, y a partir de ahí, bueno, va a ofrecer el curso que por supuesto es más extenso, va a tener una carga horaria grande con más material para ofrecer, ¿no? O sea, un curso de posgrado en este caso. Después acá preguntan, muy buena charla. Estudia veterinaria y quería preguntarle, y a mí también esta me surgió desde el principio esta pregunta, ¿cómo hizo la especialidad de paleopatología? ¿Cómo llegaste a la paleopatología desde la veterinaria? Colega querido, es una historia larga, voy a tratar de ser rápido. Yo quería ser paleontólogo y mi familia me decía que me iba a morir de hambre. Fui veterinario y siempre con la paleontología en el corazón. No soy rico, tampoco con la veterinaria. Y ya finalizando mi actividad docente, siendo docente grande, no quise terminar mi carrera como tal sin hacer la tesis doctoral. Y lo que quise hacer es transferir los conocimientos de la veterinaria a la paleontología. Para eso tuve que prepararme con todo el material disponible. Presenté mi proyecto de tesis en la Facultad de Veterinaria, que fue rechazado 3 veces, porque no comprendían cuál era la relación que tenía el proyecto con las ciencias veterinarias, hasta que una docente amiga y codirectora de mi proyecto, la doctora Fabiana Landoni, les explicó gentilmente a la comisión evaluadora que era importante, porque era abrir un camino nuevo para la veterinaria, una opción más. Así que bueno, a partir de ese proyecto de tesis, estudiar todo lo que pude ver. Por supuesto, mis conocimientos en paleontología son más que escasos, pero trato de complementarnos con los amigos que son graduados en esa ciencia, ¿no? Y en la arqueología también. Bueno. Y paso a la última pregunta. ¿Qué preguntan? ¿Los dinosaurios tenían tumores? ¿Cuáles son los registros más antiguos de cáncer en animales? Bueno, hablamos que la enfermedad aparece desde que existe la vida. Con respecto al cáncer, a los tumores en vertebrados, no te puedo decir en este momento cuál es la publicación más antigua de un tumor en un dinosaurio, que es a lo que vos te referís. Pero sí tenían tumores los dinosaurios, tenían tumores de los que hoy llamamos osteosarcoma, que es un tipo de tumor óseo. Los huesos tienen distintos tipos de tumores, las articulaciones también tienen otros tumores porque no son de hueso solo, sino son de cartílago y de tejido fibroso. Entonces están los fibrosarcomas, los condrosarcomas,
distintos tipos de tumores que inciden sobre el esqueleto. Y en los dinosaurios han sido diagnosticados. Bien, bueno, acá Bartolomé Jiménez, que fue la persona, el veterinario que preguntó de cómo llegaste a la paleopatología, te agradece por la respuesta y dice que es su misma historia. Así que... Bueno, que persiga sus sueños, que le meta para adelante. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Gracias por tu dedicación, por tu tiempo. Fue muy claro porque es una temática muy específica, pero creo que nos abre un panorama para los que no estamos en el tema nuevo. Así que te agradecemos muchísimo desde la Cátedra Abierta de la Fundación. Bueno, de nuevo, gracias a ustedes, a vos, Irene, a Paula, que me asistieron, a la Fundación Azara, por darme la oportunidad de divulgar esto, que es poco conocido, raro, y espero que esté cada vez más incluido dentro de los trabajos paleontológicos. Bueno, y acá piden más charlas. Viste que nosotros te decíamos que el año que viene puede venir la parte 2, así que desde la cátedra estaremos abiertos. Y si no, que te sigan y seguramente darás más charlas. Ojalá, puede ser, siempre teniendo en cuenta que son charlas de divulgación por ser cátedra abierta, ¿no? O sea, no podemos hilar muy finito, ser muy específicos en ese aspecto, pero siempre dispuesto. Sí, es el puntapié y después sí. Se dan las herramientas para seguir profundizando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, saludos a todos los que se quedaron hasta ahora. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como les decía al principio, esta fue la charla número 7 y el 11 de diciembre tenemos la última charla del año, del 2024, para comenzar, descansar un rato y después comenzar nuevamente el 2025 con más de estas charlas. La próxima, que va a ser el 11 de diciembre, lleva como título Tortugas marinas del Atlántico Sudoccidental y va a estar dada por el doctor Alejandro Falabrino, que desarrolla su investigación en conservación de tortugas marinas que habitan el área de alimentación de Argentina, Brasil y Uruguay. Esta charla queda grabada en el canal de YouTube. Y bueno, la cátedra se realiza en conjunto entre la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. Muchas gracias nuevamente y los esperamos el miércoles 11.